Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y nosotros seguimos bajo una cuarentena parcial, así que seguimos en este ministerio por medio del internet. Muy pronto, con la ayuda de Dios, esperamos poder reunirnos en forma presencial, pero mientras tanto seguimos en esta serie que comencé unas semanas pasadas o unos meses pasados sobre la vida de un peregrino, que es lo que deberíamos nosotros prepararnos para enfrentar cuando estamos caminando en los caminos del Señor. Jesús habló de una puerta estrecha y habló de un camino recto y estrecho que la mayoría no encuentra, la mayoría no busca, sino que ellos andan por un camino de perdición. Pero nosotros, los creyentes, andamos por este camino. Nuestro destino final es un lugar que Cristo nos ha preparado a todos los que creemos en Él, en la casa de su Padre Celestial, lo dice Juan capítulo 14. Y quiero que hoy vayan conmigo en sus Biblias al libro de Génesis. Como ustedes saben, he estado hablando, sería como una parábola de este llamado peregrino, que él salió solo de su casa en la ciudad de perdición, encontró por medio de la ayuda de evangelista, encontró el verdadero evangelio, la salvación, entró por la puerta estrecha y ahora anda por el camino angosto. Y por medio de eso también él tuvo la bendición, después de haber orado mucho por su familia, que su esposa y sus hijos también siguieran ese mismo camino después de él. Y ahora peregrino está aprendiendo que si realmente quieres avanzar en este camino como peregrino, tienes que estar dispuesto a dejar de lado cualquier cosa que compite con tu relación con Dios, tu amor por Dios. Abraham es un buen ejemplo de peregrino, porque sabemos que Dios le dijo que él tenía que salir de su tierra, de su parentela, ir a una tierra que él le iba a mostrar. Entonces, mientras va caminando por el camino angosto, con pastor a su lado, él, su esposa, sus hijos, están escuchando lo que el pastor les está hablando, lo que él les está enseñando sobre lo que significa ser un peregrino, ser fiel en los caminos del Señor. Y él le quiere relatar la historia del padre de la fe, Abraham. En Génesis capítulo 12 tenemos instrucciones muy claras de Dios para Abraham. Dios le dice, pero ahora había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Dios claramente le da una promesa. Yo te haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Pero antes de eso, le habla de lo que él ha de dejar de lado, el costo que él tendrá que pagar para poder recibir esa bendición prometida. Le dice, vete de tu tierra primero, después de tu parentela, de la casa de tu padre, o sea, no solamente de tu familia extendida, pero de los que más amas, la casa de tu padre, y la tierra que yo te mostraré será tu destino, algo desconocido, algo que nunca has visto antes, algo incierto para ti. Entonces requiere una gran fe. Él tiene que dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre, o sea, todo lo que para él es su zona de comodidad, su zona de confort, y todo lo que le ha dado su identidad hasta ese momento. Y es lo que Dios pide de cada uno de nosotros como peregrinos. Tarde o temprano Dios te pondrá en una situación en que Él te va a decir, eso lo tienes que dejar de lado. Si quieres seguir progresando en crecimiento espiritual, si quieres seguir progresando en el conocimiento de mi voluntad, Dios te va a decir, eso ahora compite conmigo y lo vas a tener que dejar de lado. No puedes avanzar en tu caminar con Dios y permanecer en tu zona de comodidad. ¿Por qué? Porque Él requiere de nosotros que el justo por la fe vivirá. Todos los bendecidos por Dios en la historia
tuvieron que aprender esta lección y tuvieron que pagar algún precio, tuvieron que dejar algo de lado, algo que competía con el amor que deberían tener solo por Dios. Tenían que dejarlo de lado para ellos poder seguir a Dios. Abraham obedece, pero obedece a medias. Vemos en Génesis capítulo 11, al final del capítulo, que cuando salen de Ur, de los caldeos, él no sale solo. Versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, o sea, Abraham viaja con su padre Taré, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, o sea, a mitad de camino, se quedaron. No sabemos por qué se quedaron ahí. Harán significa desierto, un lugar árido. Entonces, no tendría valor realmente alguno quedarse en ese lugar. Pero se quedaron en ese lugar, un poco como algunos de los que no querían entrar a la tierra prometida, que salieron de Egipto mucho tiempo después de Abraham, y que preferían el desierto que la inseguridad de tener que entrar y luchar contra enemigos para recibir lo prometido de Dios, que era la tierra prometida. Entonces, él tiene a su sobrino Lot, él viaja con su padre y se quedan en Harán un tiempo. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y yo creo que después de la muerte de Taré, Dios otra vez le recuerda a Abraham: ya, quiero que te vayas de esta tierra. Yo te mostraré una mejor, pero tendrás que dejar todo esto. Todo lo que te define, todo lo que te trae esta comodidad. Y Jesús le dio el mismo mensaje a sus discípulos. No pueden amar a padre o a madre más de a mí, no pueden amar a hermano o hermana más que a mí, no pueden ser mis discípulos y quedarse en casa tranquilos y haciendo exactamente lo que todos los demás hacen. No puedes seguir en tu zona de confort, de comodidad y seguirme como discípulo. Abraham entonces parte de Harán y Lot sigue con él. O sea, todavía hay una obediencia, pero es una obediencia parcial. En ningún momento Abraham le dice a Lot: ¿sabes qué? Te vas a tener que quedar aquí. Y hubiera sido probablemente mejor para Lot que se hubiera quedado. La promesa no era para Lot, la promesa era para Abraham. Dios le da instrucciones claras a Abraham y él, no sé, no lo conocemos lo suficiente, la Biblia no nos da lo suficiente en cuanto a información para saber qué era lo que estaba pensando Abraham, pero yo me imagino que él en ningún momento quería enfrentar a Lot y decirle: ¿sabes qué? La promesa no es para ti, Dios me ha llamado a mí, yo tengo que ir solo con mi esposa y mis bienes y tú te tienes que quedar acá. No era capaz quizás de hacer eso, pero él confía en Dios, confía lo suficiente para ir a un lugar que todavía nunca ha visto, no había conocido. En Hebreos capítulo 11 tenemos un poco la historia de Abraham. Nos dice en Hebreos, en resumen, Hebreos capítulo 11 y versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que esta vida es pasajera, él sabía que realmente estaba como peregrino en esta tierra, y aquí claramente dice que él tenía fe de que algún día estaría en la presencia de Dios. Entonces, no era realmente un costo muy grande decirle adiós a su tierra, a su parentela y todo, para obedecer a Dios, sabiendo que Dios lo iba a guiar por un camino que lo llevaría al fin a su hogar eterno, al cielo. Lo interesante es que Abraham, cada vez que viaja a un lugar diferente, edifica altares en los lugares importantes. Cuando tiene un encuentro con Dios, cuando Dios le habla, él en cada uno de esos lugares donde llega, adora a Dios, edifica un altar, reconociendo que Dios está en todo lugar y que le ha seguido, le ha guiado
por su caminar, pero llega un momento en que hay hambruna en el sector donde él está, en la tierra prometida, y decide ir a Egipto. Y ahí, por temor de los hombres y que se van a apoderar de su mujer y lo van a matar a él, entonces él pretende que ella es su hermana. Y él dice, total, es una media mentira nomás. No es una mentira absoluta, porque ella es la hija de mi padre, aunque no de mi madre. Entonces es media hermana. Y Abraham, aquí vemos que no es tan perfecto como algunos lo pintan. Lo interesante de la Biblia es que nos muestra a los personajes que Dios bendijo como realmente son, y muestra la gracia, la benevolencia, la paciencia, la misericordia de Dios al tratar con ellos. Pero Abraham tiene un corazón de adorador y él escapa de Egipto y vuelve al lugar llamado Betel, que significa casa de Dios, y ahí en su peregrinaje él vuelve a adorar a Dios en un altar que había edificado antes. Y ahí es el lugar donde Dios por fin renueva la promesa, pero con un pacto. Cuando por fin Abraham se encuentra completamente solo, sin padre, sin Lot, porque él le dice a Lot, ¿sabes qué? Tienes muchos animales, yo tengo muchos animales, aquí están peleando nuestros criados por estas aguas, entonces mira y elige donde quieras ir. Y entonces Lot mira y él ve que el lugar de más agua y de más árboles y más plantas y todo eso es por el Jordán, y él decide entonces ir, llegando cerca a las ciudades. Él tenía todavía una tienda, dice, no estaba viviendo todavía dentro de la ciudad, pero él se acercó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y sabemos lo que sucede con esas ciudades. No voy a entrar en los detalles de lo que le pasa a Lot, pero ahora Abraham se encuentra solo. Y es cuando Dios renueva la promesa, pero ahora con un pacto, con una promesa. El pacto es una promesa que no depende de las dos personas. No es que uno esté firmando un acuerdo entre dos, no es un negocio entre dos. Es una promesa que depende solamente del que está prometiendo. Dios aquí le dice, por mi gracia yo te voy a bendecir, y voy a bendecir a otros pueblos, a millares de personas por medio de ti. Pero esto depende de Dios, no depende de Abraham. Abraham solamente prepara los animales por el cual Dios va a pasar en medio, era la costumbre de ese tiempo, y Dios muestra su gracia al elegir a Abraham, aún sabiendo que su descendencia en muchos casos van a ser pueblo rebelde y no le van a seguir con un corazón perfecto. La imperfección de Abraham y de Sarai lo vemos porque Dios ha prometido, pero él tarda en cumplir, y Sarai dice, sabes que tengo una buena idea, ¿por qué no tomas a esta mi criada y te acuestas con ella? Porque yo te la estoy dando, esto es de acuerdo a la ley de ese tiempo, el niño que nace en mis piernas será mi hijo, yo lo voy a tratar como mi hijo. Pero el plan no funciona tan así, porque Agar se llena de orgullo porque ella puede tener hijos, y su dueña, la esposa del hombre que le ha dado este hijo, no los puede tener, y comienza un gran problema, una rivalidad en el hogar, tanto que ahora Sarai, aunque fue su idea originalmente, culpa a su esposo, y el esposo, en lugar de ponerse los pantalones y decir, no la vas a tratar de esa forma, le dice, ella está en tus manos, es tu propiedad, haz lo que quieras. Ahí vemos la imperfección de estos dos, que intentando seguir los caminos de Dios, intentando obedecer a Dios, ellos se quieren adelantar porque están viendo que ya está llegando a un punto que quizás sea imposible para ellos mismos tener hijos, y entonces tenemos que apresurarnos y quizás ayudar un poco a Dios para que se hagan las cosas. Y yo creo que a veces nos apresuramos y no esperamos los tiempos de Dios. Pero Dios no necesita nuestra ayuda. A menos que Él la pide, a menos que Él pida que nosotros hagamos algo, deberíamos simplemente esperar sus tiempos. Parece ser un buen atajo, parece ser una buena ayuda para Dios, pero trae conflicto, tristeza. Es más, llega un punto en que Abraham tiene que despedir a su hijo y nunca más verlo, a Ismael, porque hay una rivalidad entre él y entre Isaac. ¿Por qué se tarda Dios en cumplir sus promesas?
Yo creo que aquí hay una gran lección para todo peregrino, que Dios tarda muchas veces en cumplir su promesa, porque Él quiere ser glorificado. Él quiere que nosotros lleguemos al fin en nuestros intentos, de nuestras fuerzas, que lleguemos al punto en que decimos, yo ya intenté todo, no hay otra solución, si Dios no obra, entonces no se va a hacer. Y Dios siempre busca su gloria. Y la única forma que Él puede ser glorificado es cuando todos ven que ya ha llegado al punto en que nosotros realmente no tenemos las fuerzas para hacer lo que Dios ha hecho, y Él recibe la gloria. Abraham a los 100 años, Sarai a los 90 años, Dios llega y les promete de nuevo, ustedes tendrán un hijo. Y ya Abraham dice, a mi edad y a la edad de ella, y se ríe él. Ahora, no es solamente su esposa que se rió anteriormente, pero ahora Abraham se ríe y comienza a dudar, y más bien él le dice a Dios, que bendigas a Ismael, yo ya tengo un hijo, bendice a Ismael. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Porque es tu hijo, yo lo voy a bendecir. Y grandes naciones nacerán también de él, de 12 patriarcas, también por medio de Ismael. Pero tú tendrás un hijo, y este hijo será llamado Isaac, no Ismael. Y él traerá mucho gozo a tu vida. Y entonces, en este peregrinaje, Abraham aprende muchas lecciones, aprende a esperar los tiempos de Dios, él aprende a ser paciente, él aprende que cuando él se apresura, él paga el precio. Él realmente lo que está aprendiendo tiene que ver con quién es él mismo, quién es Abraham. Pero también él aprende quién es Dios en todo esto, en este peregrinaje. Y yo creo que como peregrinos es lo que Dios más quiere que nosotros aprendamos. En las lecciones que Él nos va mostrando en el camino, las caídas que tenemos, las dificultades que tenemos, los desvíos que enfrentamos, las tentaciones que tenemos en el camino. Dios en todo eso nos quiere mostrar a nosotros como realmente somos, y quiere mostrarnos como Él realmente es. Por eso la Biblia dice que deberíamos crecer en el conocimiento de Dios. Deberíamos nosotros entender por experiencia quién es Dios. Es una cosa leerlo en la Biblia, es otra cosa tenerlo por experiencia en nuestra vida. Y en Génesis capítulo 17 vemos cómo Dios cambia el nombre. Ahora le da una nueva identidad a Abraham, le da una nueva identidad a Sarai. Ahora no será Abraham, sino Abraham, padre de naciones. Y Sarai cambia a Sara, madre de naciones. Esto antes de que ellos vean evidencia de la promesa de Dios. ¿Se pueden imaginar? Abraham tiene más de 300 hombres que viven en su casa, porque con ellos salió para rescatar a Lot, así que sabemos que por lo menos habían 318 que de la edad de 15 o de 18 para arriba, podían ellos cada uno con espada salir a batallar. Así que tenemos a Abraham con muchos en su casa, era un hombre de mucho ganado, era un hombre de muchos siervos, de esclavos. Esa era la costumbre en ese tiempo, y Dios le cambia el nombre. Y se pueden imaginar cómo era eso, que ellos salen el próximo día y alguien lo llama y le dice, Abraham, puede venir y ver estos animales o algo, y él llega y dice, ¿sabes qué? Ahora Dios me cambió el nombre, ahora no soy Abraham, sino Abraham. Y lo miran un poco loco, como si fuera loco, porque ¿cómo es posible que vas a ser padre de naciones? Tienes 100 años, ya eres un hombre anciano, no vas a tener hijos a esta edad, imposible, estás soñando. Yo me imagino que más de uno lo habrá pensado, hasta que Sara quedó embarazada. Y ahí se vio que Dios, aunque tarda a veces sus promesas, Él cumple. Viene una prueba más en el peregrinaje de Abraham, pero ya Abraham ha madurado mucho en los golpes que ha recibido en su peregrinaje, en las pruebas, en las dificultades que ha enfrentado. Llega una prueba más, y es una prueba de esas que uno diría, yo no sé cómo respondería yo ante esta prueba tan grande. Génesis. Si ustedes saben algo de Biblia, saben,
a qué me refiero, pero vale la pena leerlo en su totalidad. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, Dios lo está probando. No es algo que simplemente sucedió. Dios le trae estas circunstancias a su vida y le da instrucciones que parecen ser ridículas. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. O sea, no confundamos con Ismael, este es el verdadero hijo. Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, Dios no le ha mostrado aún el monte, no le ha dicho el monte, pero Abraham ya tiene experiencia. Él ya sabe que Dios en el camino le mostrará y suplirá la información que él necesita cuando la necesita y no antes. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, él no va a demorar en obedecer a Dios. Muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Él mismo está cortando y preparando el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se pueden imaginar, por 3 días él está pensando, Dios seguramente se equivocó. Él me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo. Eso es algo que hacen los que adoran a falsos dioses. Yo no entiendo por qué me está pidiendo Dios esto. Seguramente muchas cosas están pasando por su mente y cada vez que él ve a su hijo, porque ya el hijo no era chiquitito, no era bebé. Él está viendo a su hijo y él está pensando, tiene poco tiempo de vida mi hijo, yo no sé. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que él pensaba que lo iba a recibir resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que de Isaac vendría una gran descendencia que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, basado en eso,